Gracias. De nada. Y bueno, entonces, para ya los puntos muy específicos, le voy a dar la palabra a Lluvia Barrera Rivas, quien va a exponer los puntos 1 y 2, referentes a crear una cartografía cultural y crear una convocatoria específica que impulse el fomento y desarrollo de grupos artísticos y culturales en lugares de alta marginalidad del país. Adelante, Lluvia, gracias. Sí, hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Muy bien. Bueno, vamos a leer el punto número 1, que se llama crear una cartografía cultural. Pensamos que sería de mucha ayuda para la organización y planeación de programas de apoyos a la cultura presentes y futuros, contar con una base de datos tanto de los artistas del país como de los lugares de diferentes regiones, que puedan ser restaurados y adaptados para programar diversas actividades culturales. Si bien existe el programa TELAR, que funciona para tener un registro amplio de artistas y agentes culturales, consideramos que es importante que se agreguen otros datos como el registro de los artistas que actualmente cuentan con algún apoyo estatal. Esto con la finalidad de poder detectar a quienes ya cuentan con una beca o estímulo económico y así evitar el acaparamiento de recursos en unos cuantos artistas o agrupaciones. Recordemos que el problema de la centralización se replica al interior de los estados, cuando un reducido número de artistas resultan beneficiados reiterativamente con becas estatales y federales. Si bien el gobierno federal no tiene injerencia en los gobiernos estatales, pensamos que sí puede establecer filtros para evitar que quienes acaparen las becas estatales no lo hagan también con los apoyos del gobierno federal. Estas bases de datos podrían nutrirse con la cooperación de los gobiernos estatales y podría actualizarse cada 3 años para mantenerse vigentes. Además, quienes asesoren a los becarios necesariamente tendrían que orientar a estos en su servicio social, a partir de las necesidades que aporten estas bases de datos. De esta manera se generaría un asesoramiento real para canalizar el servicio social en beneficio de la sociedad y no para cubrir la necesidad del becario. El punto número 2 es crear una convocatoria específica que impulse el fomento y desarrollo de grupos artísticos y culturales en lugares de alta marginalidad del país. Esto con la finalidad de que los apoyos a la cultura realmente sean destinados a quienes más los necesitan y puedan generar repercusiones reales en beneficio de las diversas comunidades, en vez de que los apoyos se destinen únicamente para el entretenimiento y goce de las sociedades que habitan las ciudades con mayor desarrollo económico. Pensamos que también es importante considerar la descentralización en términos de fomento y generación de públicos, apoyar las propuestas artísticas y culturales en las regiones de alta marginalidad, es atender a los derechos culturales de la sociedad en el sentido más amplio, en vez de solo procurar el acceso a la cultura a quienes tienen más recursos para ello. Gracias. Gracias, Lluvia. Vamos a dar ahora la palabra para continuar con los puntos 3 y 4, referentes a la creación del programa Infraestructura Gubernamental para la Comunidad Artística y la importancia de que la descentralización también sea conceptual y educativa. A la compañera Sagrario Silva, por favor. Muchas gracias. La creación de un programa de infraestructura gubernamental para la comunidad artística. El antecedente de esta propuesta es la que se realizó con los teatros del IMSS, en donde los teatros que estaban en abandono y en peligro de ser demolidos se rescataron al darse en comodato a varios artistas para que ahí programaran funciones de teatro. Sin embargo, aunque se trata de un valioso antecedente, pensamos que es de suma importancia considerar 2 aspectos principales para evitar algunos vicios que pudieran enrarecer o el mal manejo de los recursos públicos, que estos son especificar en los requisitos que el apoyo no se otorgue a una asociación civil para los recursos que se bajen directo a las personas.
es en vez de que los recursos sean manejados por los dirigentes de las asociaciones civiles. Proponemos que el recurso pueda dirigirse a grupos de cooperativas para incentivar el trabajo comunitario y autosustentable. Pensamos que formar la autosustentabilidad es indispensable para generar una descentralización que proponga un fin a los conceptos de recursos. Y bueno, esto nos lleva a que abra una convocatoria en donde la misma ciudadanía pueda inscribir los lugares de sus comunidades que pertenezcan al gobierno para que se encuentren, de los que se encuentran desaprovechados, en desuso, abandonados o semiabandonados, para que a través de este programa se rescaten y habiliten espacios para la cultura. El antecedente a esta propuesta es más o menos pues el proyecto de Chapultepec. Y la importancia que da la descentralización también sea conceptual y educativa. Consideramos que una descentralización cultural efectiva no puede limitarse únicamente al ejercicio presupuestal y de asignación de recursos a través de los programas de becas. Es necesario que atraviese los terrenos conceptuales y educativos. Esto significa descentralizar el concepto del arte para descolonizarlo, punto que mencionamos en la reunión pasada. Y también descentralizar la educación artística a través del programa que fomente y estimule proyectos educativos que atiendan las necesidades de las regiones en vez de promover cursos especializados dentro del centro del país, hacia los estados. Si realmente queremos poner en práctica la pluralidad, la diversidad y la inclusión de diversos saberes culturales y manifestaciones artísticas, necesitamos promover e incentivar la educación desde la riqueza cultural y no al revés. Resulta contrario que una propuesta cultural incluyente, que desde el centro del país se sigan decidiendo y programando los saberes artísticos y culturales para las diversas regiones del país. Por ello, consideramos que es de suma importancia que el sistema de apoyos a la cultura considere la educación artística dentro de sus programas para que atienda las necesidades educativas de otros espacios comunitarios que no pertenecen a las escuelas del INVAL, pero no por ello son menos importantes. De esta manera, el sistema de apoyo a la cultura y las artes estaría promoviendo la educación artística desde la pluralidad, incentivando la valoración del arte local, comunitario y diverso. Gracias. Estos son los 4 puntos y ahora le vamos a dar la palabra al compañero Wilber Piña para que pueda darnos las conclusiones que trabajamos con todo el equipo. Adelante, por favor. Gracias. Conclusiones. Número 1. Es necesario plantearnos cambios desde un panorama amplio, un cambio de paradigma en vez de cambios superficiales en las convocatorias de becas y apoyos a las culturas y las artes. Por ello es necesario que la descentralización se dé en la manera en cómo concebimos las cosas. Esto abarca las formas de producción, conceptualización, fomento y educación. Número 2. Es indispensable en todo momento tener presente que los programas de becas y estímulos se llevan a cabo con recursos públicos y por lo tanto deben destinarse al bien común, no al beneficio de particulares. Número 3. La justificación que se ha dado en administraciones pasadas para financiar reiterativamente a los mismos grupos bajo el argumento de continuidad no tiene ningún sentido, porque lo que generó fue endogamia. Número 4 y última, consideramos que resulta primordial tener en cuenta una vez más que establecer un límite en el número de veces que se otorguen becas a los artistas, así como establecer un límite en el número de veces en las que una misma persona pueda ser jurado, es indispensable para generar una descentralización, así como para propiciar la democratización y combatir la corrupción.
Esto, gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Esta es nuestra exposición para el punto de descentralización. Y bueno, maestro Bonet, no sé si quiere comentar algo o alguno de los compañeros funcionarios, por lo pronto con lo que hemos expuesto hasta ahorita. Sí, gracias. Yo quisiera escucharlos un poco más antes de entablar, digamos, antes de dar una postura nuestra o desde la institución o mía o opiniones. Yo quisiera oír más voces. Este documento ya lo conocía, básicamente, pues nos lo enviaron, pues, tienen pero, digamos, no tendría una respuesta para este documento porque es más amplia la discusión, digamos. Podemos discutir esto y podemos contestarlo muy puntualmente y está muy bien, pero quisiera escucharlos más, digamos. Bien, pues esta es, bueno, es la síntesis de nuestros trabajos de mesa, pero no sé si alguien más quiera ahondar algo, comentar algo más que pueda Y sobre levantar puntos la en mano. específico, a lo mejor sobre puntos concretos sobre esto en los que podamos ya sea abundar o contestar o enriquecer la discusión. Sí, si gustan levantar la mano o ir abriendo su micrófono. Sí, lo que sucede acá es que, bueno, tenemos... Perdón, por ahí le sí. la mano Sagrario Silva Sí. y Sí, Yajaira Sagrario. Carreño. Sí, Sagrario, por favor. Sí, buenas, muchas gracias, buen día. Nada más, pues reiterar el punto sobre los teatros que se han dado en comodato sobre el IMSS. Hace, pues relativamente algunos años, en Ciudad Juárez se dio este acontecimiento muy importante porque aquí en Chihuahua sí se demolió uno de los teatritos del IMSS, muy lindo, histórico y bueno, se demolió, ¿no? Pero en Ciudad Juárez lo que sucedió es que un director y actor, escritor, Octavio, no recuerdo cómo se llama, Trías, Octavio Trías, rescató el teatro del IMSS. Y al inicio pues eran todos los artistas y al final quedó él y se amarró para que no tiraran el teatro, ¿no? Entonces quedó en comodato para este mismo. Y ahora no sé qué ha pasado con este teatro, ¿no? También está el teatro de la ANDA, que bueno, se quemó hace poco, ¿no? Entonces sucede que se abandonan, pero hay una necesidad de espacios. ¿Sí? Y creo que las propuestas aquí expuestas son pues contundentes y yo creo que necesarias para este rescate de estos recintos culturales donde podamos habitarlos, ¿no? Todas las personas que requeramos de espacios como este. Pues a mí sí me gustaría comentar alrededor de eso. Efectivamente, la infraestructura cultural creo que más importante que tiene México es la del IMSS. Digamos, esa es otra ventanilla, ¿no? Aquí es el FONCA. Entonces, pero tiene usted razón y vale la pena hablarlo porque pues yo hasta hace muy poco estuve encargado de ese proyecto y yo sigo poniendo atención y asesorando a ese proyecto en particular que tiene que ver con la reapropiación de los espacios del IMSS, tanto en la provincia como en la Ciudad de México. Particularmente el tema de los comodatos. Es un asunto que hay que mirarle muy bien porque eso ha generado gandalleces brutales. Ha generado que o particulares o colectivos se apropien durante años y años, 15 y 20 y 25 años de esos espacios. Justamente el comodato es lo que yo creo que es lo que está mal en esa política que empezó a caminar a partir de los finales de los 80s, en que el Estado dijo qué hueva tener espacios culturales, ¿no? Que los administren otros, ¿no? Se los rentamos, ya somos una agencia inmobiliaria, ¿no? Y pues tenemos espacios y los alquilamos mejor y que hagan lo que sea, ¿no?
cualquier cosa, sin ninguna rectoría, digamos, sin ninguna línea de interés público, justamente. Entonces se hacía cualquier cosa. Ese proyecto, si bien, digamos, no es esta la ventanilla porque a nosotros no nos corresponde administrar ni nada que tenga que ver con esos espacios, sí yo personalmente tengo una asesoría ahí porque es el trabajo que tuve antes, y que gracias a la pandemia obviamente se interrumpió, pero está caminando hacia adelante muy pronto. Yo creo, mi opinión personal es que esos espacios deben administrarse desde el sector público, es decir, desde el propio instituto, y que haya un área ahí que programe, que cree, que financie, que mantenga y que tenga una línea, digamos, editorial, no es editorial, pero una línea de creación artística y de servicio a la gente. Con respecto al resto de la infraestructura, pues sí, efectivamente, toda la infraestructura cultural de los estados es de los estados. Nosotros aquí, a ver, abro un paréntesis rápido, estoy hablando un poco, dándole voz a otros compañeros míos de la Secretaría, porque estas cosas, por ejemplo, no tienen que ver con el trabajo del ex-FONCA. Pero sí sé y sí conozco y hemos trabajado de la mano, ahorita algún compañero mío nos ayudará, con otras áreas de la Secretaría que se dedican a los circuitos culturales, que se dedican a los semilleros creativos, a un montón de trabajo que se hace también desde el FONCA, en los semilleros, en las comunidades, en la infraestructura de los estados, en generar circuitos para la movilidad de las compañías, de los colectivos, incluso de los artistas individuales. Eso era en cuanto a lo de los teatros. ¿Qué otra cosa me habías contado, Sagrario? Nada más eso, ¿verdad? Sí, bueno, sobre pues, sí, este rescate de los edificios abandonados, ¿no? Y si bien pues el IMSS pues es centralista, ¿no? En el sentido del manejo de sus recursos y de sus estructuras, ¿no? Pero bueno, igual se tendrían que administrar efectivamente, pues para evitar precisamente este tipo de acaparamientos. Yo creo que el mismo Estado o las oficinas de patrimonio podrían estar vinculadas y hacer como propuestas, ¿no? Hacer convocatorias, precisamente como bien lo decíamos en la propuesta, ¿no? Este tipo de cooperativas artísticas o de personas en comunidades donde se necesitan y se requieran, ¿no? Rescate de casas de cultura, y bueno, diversidades de espacios que se puedan utilizar y que también generan trabajo, ¿no? Eso solamente. Muchas gracias. Gracias. Giralda, por favor. Yajaira, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Soy Yajaira Cardeño, soy del estado de Campeche. Soy y gestora cultural. Ya tengo como 23 años dedicada a la cultura dentro del estado y fuera también. Y una de las cosas muy terribles que pasa aquí simplemente es eso, ¿no? Que hay una centralización hacia los proyectos, tanto internos como externos, y uno de los problemas más graves es que, por ejemplo, muchas compañías de teatro del Estado, cuando salen los proyectos como FONCA, como PECDA, como PACMI, envían sus proyectos. Efectivamente, no es que la comunidad teatral o la comunidad artística no quiera enviar sus proyectos. En la mayoría de los casos se enteran inclusivamente en que sea el último día que cierran, porque el último día que cierran es cuando ya lo expanden para todos. Pero lo que pasa es que en mi caso, en mi caso que he visto cómo ha sido el proceso, el hecho de que no abren los correos de los demás compañeros, ¿no? O sea, inclusive no se dan a la tarea de abrir los proyectos, ¿no? Que les llegan como tales, sino que como ya tienen a sus grupos,
al mismo grupo que trabaja dentro de la misma Secretaría de Cultura, que son los que se ganan todos los proyectos. Entonces existe esta comunidad cerrada para entregarles a ellos los montos que se destina a la cultura en el Estado, que sabemos que tampoco es mucho, pero sin embargo es como un semillero para que se vaya aprovechando en todo lo que es el Estado, ¿no? Entonces, ese es como uno de los problemas muy principales y bastante desalentador para muchas compañías teatrales y muchos del gremio artístico, y que el saber que aunque manden sus proyectos nunca van a ser abiertos, ¿no? Y lo cuento desde de la perspectiva personal, acaparamiento de recursos, efectivamente, compañeros, porque me ha constado que envío proyectos de igual manera, y de repente hablo para preguntar, oye, ¿recibiste mi proyecto? Soy fulanita de tal. No, ¿cuál es tu correo? ¿Cuál es tu nombre? Y me empiezan a preguntar todos los datos. Ah, ya lo encontré. Yo te aviso cualquier cosa. Y después que pasa, ¿cómo se llama? La entrega de premios a sus amigos, les hablo para preguntarles, ¿qué les pareció mi proyecto? ¿No? Es como para ver si realmente lo abrieron, y realmente no tienen ni idea de qué les estás hablando, ni idea de quién eres, ni idea. O sea, sí saben quién eres, pero es más bien como muchas de las compañías pues no vivimos dentro del estado de Campeche, o sea, en San Francisco de Campeche. Yo soy de un municipio de Campeche, entonces como no somos de San Francisco de Campeche, pues es como si no existiéramos, ¿no? Entonces, sin embargo, una de las cosas muy padres que hemos hecho dentro del estado, hemos creado festivales internacionales de teatro de la mano del doctor Jorge Pérez Falconi. Hemos hecho festivales de teatro, de danza, de artes, en lo personal, de todo tipo de artes también, generando, y sin embargo lo hemos hecho sin recursos. En algunas ocasiones de mi parte, cuando me ha tocado organizar, lo he hecho sin recursos del gobierno, porque curiosamente no hay recursos para los festivales tampoco. Entonces, para los festivales que hacemos fuera de San Francisco de Campeche, ¿no? Entonces, empezando una descentralización desde el propio estado para poder de ahí generar igual una descentralización a nivel nacional, ¿no? Que eso sería una cuestión muy importante, y la verdad que sí ha sido bastante difícil en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando llegan las convocatorias, en lo personal yo tengo que estar atento directamente a las páginas del FONCA, de la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, porque si yo me atengo a las convocatorias que mi estado debería de bajarlas a toda la comunidad y el gremio cultural, pues no nos llegan un día antes de que cierren, ¿no? En debido casi si se ve en buena onda, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que sucede, yo me imagino, no solo en mi estado, sino en muchos de los estados a nivel nacional. Sí, gracias. Le doy la palabra a Paola Aimé, por favor. Gracias. Yo quisiera aclarar un par de puntos. El primero, para que no se vaya por otro lado, el tema propuesto de generar un programa para, pues de cierta manera, aprovechar la infraestructura que ya se tiene de otros espacios que pueden ser semi-abandonados, abandonados o simplemente desaprovechados. Pusimos el antecedente del IMSS, pero no nos estamos refiriendo a los teatros del IMSS, precisamente porque sabemos que ustedes no tienen injerencia con el IMSS. Fue nada más un antecedente como para explicar a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? O cuál fue nuestro punto de partida. Pero de hecho, el otro antecedente que pusimos fue precisamente el proyecto de Chapultepec, porque pensamos, a diferencia precisamente de otros compañeros artistas, pensamos que el proyecto Chapultepec es una muy buena iniciativa para justamente aprovechar un espacio que estaba bastante desaprovechado, en donde se pusieron de acuerdo varias instancias, no solamente fue la Secretaría de Cultura, sino también la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
porque pues, estamos hablando de un espacio en la Ciudad de México, para rescatar, habilitar ese espacio y que lo puedan aprovechar diferentes comunidades de artistas y de la sociedad en general. Entonces, eso es un punto muy importante que quería como aprovechar, ¿no?, la palabra y aclararlo para que no se vaya por otro lado de que estamos hablando de los teatros del IMSS. No, fue un ejemplo. Estamos, de hecho, partiendo de Chapultepec y porque pensamos que es una muy buena iniciativa que se puede replicar en otros lugares al interior de la República, precisamente para aprovechar esos espacios que no están siendo aprovechados. Y precisamente también porque estamos conscientes de varios vicios que sucedieron en el pasado, como lo que mencionaba el maestro Bonet, ¿no?, de todos los vicios que surgen también a partir de la figura de comodato, es que nosotros aclaramos esos dos puntos, que nuestra propuesta es que si es posible abrir un tipo de programa con estas características, pues que quede claro que no sean para una asociación civil, precisamente pues para frenar uno de tantos vicios en el manejo de recursos públicos, ¿no? Y el otro, que también para evitar que sea como acaparamiento de ciertos grupos de poder estatales y demás de la sociedad, pues que sea la misma sociedad que inscriba sus espacios. Y entonces, pues bueno, ya será el comité que evalúe, que elegirá qué espacio es el más propicio, pero que la propia comunidad tenga la oportunidad de inscribir sus espacios, los que propone la propia sociedad, para que puedan ser rehabilitados o rescatados, ¿no? Esa es como la primera aclaración. Lo segundo, aprovechando lo que decía también la compañera Yajaira, es también como recalcar, aunque lo dice el documento, pero aprovecho para recalcarlo. A eso nos referimos cuando hablamos de la urgencia realmente de establecer límites, porque el tema de los límites en el número de becas y en el número de veces que se es jurado atraviesa todos los ejes que hemos estado hablando. En este caso, que nuestro tema es la descentralización, es crucial por el ejemplo que acaba de poner la compañera de Campeche. La centralización no sucede nada más con el acaparamiento de recursos con unos cuantos artistas de la Ciudad de México, sino que se replica en los estados, porque los artistas de varios estados son los que reciben reiterativamente los recursos federales, además de los estatales. Es por eso que es un tema básico, la descentralización, pero no nada más tomando en cuenta la Ciudad de México, sino esa réplica de los estados. Y por eso también, siendo conscientes de cómo está la estructura administrativa y que ustedes no tienen injerencia en los estados, es que estamos siendo lo más claros posibles y puntuales al exponer que ustedes no les pueden poner reglas a los estados, pero sí pueden poner reglas en los recursos que ustedes manejan. Y por eso es que una propuesta muy concreta es que si ya hay artistas que están recibiendo recursos en sus estados, entonces, por lo menos en el periodo en el que reciben esos recursos estatales, pues que no tengan acceso a los federales. ¿Para qué? Para evitar ese acaparamiento y esa réplica de la centralización en los estados. Y el último punto es, pues bueno, estamos por eso también proponiendo que la descentralización no sea un tema únicamente limitado a la asignación de becas o de recursos, sino que atraviesa otros temas. Pensamos que también desde el sistema de apoyos a la cultura y las artes se puede incentivar la descentralización conceptual que hemos hablado tanto, de la idea que tenemos de arte, que es bastante eurocéntrica y colonialista, y cómo promoviendo también distintos modos, digamos, y prácticas de educación.
Y ya esos 3 puntos son los que quería como aclarar, e incluso si se puede, pues invitar. Sabemos también que no nos pueden dar una respuesta concreta porque necesitan ustedes exponerlo y platicarlo también entre todos ustedes, pero creo que sí nos sería de mucha valía que nos pudieran retroalimentar qué es lo que opinan, cómo ven de todas estas propuestas que hemos estado trabajando. Muchas gracias. Mir, qué bueno que tocas el asunto de Chapultepec, porque efectivamente, y así está pensado Chapultepec, suena centralista porque Chapultepec está en el centro, pero del proyecto Chapultepec han salido recursos, miren, no tengo los números ahora mismo porque yo no manejo ese programa, pero yo sé que, por ejemplo, nada más, hay muchas otras convocatorias, pero la convocatoria de apoyo a espacios independientes del Helénico es parte del proyecto Chapultepec, y ahí pues fueron beneficiados, no sé si fueron 200 o 300 espacios culturales independientes de la República. También desde ahí se crearon y se están apoyando los circuitos culturales que se han diseñado tanto por el Helénico como por la dirección de festivales, no sé. Pero sí tiene razón, ese es el asunto con el proyecto Chapultepec, y es bastante más valioso de lo que parece, porque sí, pues Chapultepec está en el centro y parece centralista, pero gran parte de sus recursos se han destinado a proyectos de toda naturaleza, comunitarios, de muchas, hablando un poco de descentralización también estética, pues sí, no es nada más el arte eurocéntrico que hemos conocido y que se ha apoyado mayoritariamente, son muchas otras expresiones. Y qué bueno que mencionas el proyecto Chapultepec, porque efectivamente es eso, y es mucho más descentralizado de lo que pareciera. El asunto de los, fíjate que lo hemos pensado mucho, el asunto de los, digamos, del registro de quienes reciben recursos estatales para no recibir federales. Los recursos estatales suelen ser muy chiquitos, muy poquitos. Se los digo porque nosotros tenemos, con todos los estados operamos un programa, no sé si conocen, que se llama PECDA, seguro que lo conocen, y sabemos exactamente cuántos apoyos se pueden dar y de qué tamaño, ¿no? Gracias a los recursos limitados que tienen los estados y que nosotros destinamos, no limitados, digamos, ponemos 1 y 1, ¿no? Entonces, quizá recibir un apoyo estatal es nada más una semillita y se complementa con el apoyo federal. Vamos a estudiarlo, capaz que hay apoyos estatales mucho más grandes que no requieren, esa es otra de las cosas que estamos mirando acá, la necesidad, digamos, casi como un trabajo social de cada uno de los apoyos que se solicitan, la necesidad real que se tiene de esos recursos para cualquiera de los proyectos, ¿no? Yo creo que sí, un sistema así debe analizar la pertinencia, digamos, de ese dinero para esa persona. Y todo parte también incluso de una aseveración, de un análisis de la necesidad real, ¿no? No es para nadie un secreto que el antiguo FONCA, el FONCA de los 90s, pues daba becas a gente multimillonaria, que no lo necesitaba, digamos, ¿no? No estoy diciendo que no lo merecieran, porque no, todos estupendos artistas, pero digamos, el Estado gastaba un dinerito que aquí en el centro decimos la broma, ¿no? Pues lo usaba para pagar el tercer chofer, ¿no? Entonces, digamos, esa pertinencia de una beca, yo creo que es muy fácil hacer un estudio socioeconómico rapidísimo. ¿La necesitas o no la necesitas? Así como los apoyos estatales. Yo confieso, no conozco nada más el que hacemos nosotros, el PECDA, pero capaz que hay apoyos para esas compañías estatales también muy sólidos. Y eso habría que saberlo. Yo hasta ahora no lo sé. Lo que sí sé es que suelen ser esos apoyos estatales, incluso los municipales, tan pequeñitos, tan simplemente como de simbólicos, que hace falta que las compañías se alleguen a otro apoyo desde el centro, desde la federación, para llevar a cabo sus cosas. Pero no digo que sea la totalidad, lo vamos a investigar. Por eso digo que hay que pensarse bien la viabilidad de, digamos, negar un apoyo si ya existe otro, porque capaz que hay muchos proyectos que requieren ambos, ¿no? Porque ninguno es así como grandísimo. Y lo otro, Paola, que era,
el tema que estamos exponiendo de la educación, que se pueda también promover algunos programas que incentiven algunos talleres y capacitaciones que sean, digamos, necesidades locales de comunidades que no necesariamente pertenecen al INBA, porque sabemos que el INBA es otra instancia, ¿no? Pero para promover, pues, muchas educaciones, muchos saberes. Fíjense que a lo mejor no lo comunicamos suficiente, pero aquí está Caleb y les puede platicar simplemente del trabajo de los últimos 2 años, de nuestros becarios, de todo el sistema, ¿no? De todos los becarios que tenemos, el trabajo puntual que han hecho en educación comunitaria, particularmente en los semilleros creativos de la Secretaría. Son un montón, son más de 200. Y el trabajo que hacen nuestros becarios justamente en esa, digamos, llamémosla reeducación, que es artística, pero también es social y también es ética y también es parte de todo lo que nos interesa a todos nosotros, ¿no? La transformación total del ser humano, habitante del país en cuanto a todo. Y desde aquí se ha impulsado, desde muchas áreas también, pero todos los becarios, bueno, gran parte de los becarios del FONCA han hecho ese trabajo, muchas veces se han pasado de su retribución obligatoria y lo han hecho con gusto para otros lados, justamente en eso, en otras, no en las escuelas del INBA, no en las casas de cultura, sino en los semilleros, en aquellos lugares donde justamente lo que ustedes dicen, que han estado, por un lado, desatendidos y después altamente marginados por situaciones de violencia, por la propia marginalidad que han vivido, y ese trabajo se ha hecho quizá no con la profundidad necesaria, pero sabemos que por ahí va la cosa. Incluso beneficiarios de México en Escena, de lo que llamamos los fifís, digamos, también lo han hecho y lo hacen con mucho gusto. Y no sé si quieres añadir algo aquí, Caleb, si tienes alguna cifra o algo. A lo mejor si pudiera aclarar algo, es que justamente a lo que nos referimos nosotros de descentralizar también la educación, hasta mencionamos, ahorita lo mencionó uno de los compañeros voceros en la lectura que dio, que no partan los cursos de aquí del centro a los estados. Es decir, lo que estamos... Ok, nada más para aclarar la propuesta, lo que estamos proponiendo es la posibilidad de que se puedan también generar algunos programas en donde las comunidades soliciten qué conocimientos, qué talleres o qué cursos requieren. Es decir, no es nada más el becario que está siendo beneficiado que se le lleve a tal región para que dé y haga su servicio social. Eso es muy importante, pero lo que estamos promoviendo, lo que estamos proponiendo de educación desde el punto de vista descentralizada es que se pueda también generar un programa en donde las comunidades soliciten y entonces... Eso es lo que te estoy contando. Los semilleros así trabajan. Los semilleros no son... O sea, el trabajo que nosotros hacemos y que hacen muchas otras áreas en los semilleros no es un saber centralista, un saber nuestro o un tallerista beneficiario que va a impartir su conocimiento al semillero. Es exactamente al revés. El semillero, su espíritu es la cultura y los saberes están aquí. Si nosotros podemos ayudar en algo es en desarrollarlos, ¿no? Y entonces justamente ellos solicitan cosas y nosotros no es que lleguemos y vayamos a dar un taller de títeres en un semillero donde ni les gustan los títeres, ni hay títeres, ni saben nada de títeres, ni nada. Es todo lo contrario. Es más, los becarios nuestros que van a esos semilleros suelen ser de la misma población o de muy cerca, ¿no? Ahorita les va a contar Caleb en 40 segundos, en un minutito más o menos de qué va eso, pero tienes toda la razón y yo quería aclarar que efectivamente el trabajo comunitario, no solo del FONCA, sino de toda la Secretaría, va en ese sentido que tú dices. Basta de paternalismos y de llevar la cultura allá. No, la cultura se hace ahí, ustedes la hacen y nosotros ayudamos. Y ayudamos en eso, no imponiendo, desde luego no exotizando y no colonizando ni nada de esas cosas, ¿no? Pero
Pero tienes toda la razón y qué bueno que lo aclaras. Y perdón que te interrumpí, pero sí quería, digamos, aclararlo, ¿no? Y abonar a lo que tú estás diciendo. Gracias por la aclaración, porque si no teníamos esa información. Entiendo que es en esta línea que va a hablar Caleb y luego le damos la palabra a Esparta, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, les platico brevemente el asunto y por supuesto me pongo a su disposición con mucho gusto para ahondar más en el tema en otra reunión o por teléfono, como ustedes gusten, ¿no? Existe actualmente en el sistema de apoyos a la creación un programa que se llama Programa de Interacción Cultural y Social, que es lo que antes se conocía como Programa de Retribución Social. El cambio de nombre, de hecho, tiene que ver precisamente con todo esto que estamos hablando. Cambiar este paradigma como de que los creadores bajan desde su Olimpo, digamos, ¿no? A transmitir sus grandes conocimientos a los demás creadores en los estados. No, no es así. De hecho, justamente es como esta interacción y este intercambio de saberes, de conocimientos, algo que ha fortalecido mucho el programa y de lo que se han dado cuenta muchos creadores, ¿no? Retomando específicamente este punto de que las comunidades puedan solicitar, ocurre así de hecho actualmente. Con mucho gusto, si quieren, les puedo mandar como información mucho más detallada. Cualquier instancia de cultura en el país, así es una casa de cultura chiquitita en algún lugar, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay un espacio que es un centro comunitario cultural en una región que se llama Los Volcanes, que está en un punto que está en medio de Puebla, Tlaxcala, y toca una parte también con Estado de México, que constantemente nos está pidiendo actividades. Pueden solicitar actividades llevadas a cabo por creadores de cualquier programa del PONCA, desde el Sistema Nacional de Creadores de Arte, Jóvenes Creadores, pasando por México en Escena, del que sea. Estas instituciones, estas instancias pueden acceder a un catálogo en línea en el que se ven todas las propuestas que hacen estos creadores que son beneficiarios vigentes y también sus perfiles, de manera que ahí pueden ver incluso también si les interesa alguna actividad, no específicamente propuesta ahí, sino, no sé, algún festival que van a hacer ellos de algún tema en específico de teatro, por ponerles algún ejemplo, qué sé yo, de teatro de máscaras, y ven que algún creador tiene en su semblanza experiencia en teatro de máscaras, bueno, tienen la opción incluso a invitar a ese creador a pedirnos que invitemos a ese creador. La mecánica además es muy sencilla. Cualquier instancia que pueda emitir un oficio, un documento de solicitud, una carta membretada, firmada con los datos de la persona que está dirigiendo ese centro, ¿no? Y que lo firma, puede pedir esas actividades. Esto además es algo que hay que aprovechar muchísimo porque están ahí pues todos los beneficiarios vigentes, que son un poco más de 2,000 beneficiarios cada año, es el seguimiento que damos. Entonces, pues con todo gusto ponemos esta opción a su disposición, ¿no? Para que la conozcan, para que la utilicen, que justamente está como para eso, ¿no? En ese sentido, ya ha funcionado muy bien en muchas comunidades y como bien decía el maestro Bonet, no es que salgan los creadores desde el centro del país hacia el resto de la República. Por supuesto, eso también pasa, pero hay creadores que van de el estado que me digan a cualquier otro que me digan, ¿no? Pueden ir de el estado de Sinaloa a Chiapas o de Guadalajara a Veracruz o del que me digan hacia el que me digan, ¿no? Eso es algo que ocurre de manera cotidiana y que de hecho hemos buscado impulsar, justamente como bien les decía el maestro Bonet, inclusive se ha tratado de aprovechar esto del conocimiento que pueden tener los creadores de manera regional, ¿no? El conocimiento de las problemáticas, de las necesidades, de una serie de circunstancias, y entonces anteriormente estaba prohibido, por ejemplo, que un creador realizara actividades en su estado de residencia. Hoy en día eso ya no, ya está abierto, porque justo sabemos también que hay creadores que conocen pues toda la dinámica local, la problemática, las necesidades, en fin, ¿no? Entonces, con todo gusto les podemos mandar esta información, los criterios operativos del programa. Nos ponemos a su disposición también para que lo conozcan, para que lo aprovechen incluso, ¿no? Para que se soliciten estas actividades. Gracias, maestro. Ahora sí les dejo la voz. Creo que Hilda quería, y Tania, en fin.
Perdón, pero yo no modero, perdón. Sí, está Antonio Trejo, que pidió la palabra antes. Por favor. Antonio, ¿estás ahí? Antonio Trejo. Sí está en la lista, pero no tiene su micrófono abierto y no lo veo como para checar si está teniendo problemas. Sí está conectado. Tu micrófono, Antonio, está cerrado. Ya. Estás. Ok. Pues buenos días, compañeros, señores servidores públicos, funcionarios. Antonio Trejo de San Luis Potosí, dramaturgo, director teatral y pues ahora músico, cantautor. Sin duda que la política cultural de Estado, me parece, obviamente que todos lo entendemos como que debe ser plural, incluyente, equitativa, sobre todo participativa desde lo social y lo cultural, ¿verdad? Por los protagonistas o por la gente que nos dedicamos al trabajo o al quehacer artístico. Sin duda que esta nueva administración, este nuevo gobierno, pues ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos una voz un tanto más vinculante a través de este tipo de ejercicios de comunicación, de intercambio de ideas, y eso pues se reconoce obviamente. Van 3 años de este nuevo gobierno, entendemos que la situación que se viene arrastrando desde los gobiernos pasados o desde hace muchos años es muy complicada y querer resultados pues al ipso facto es complicado. Sin embargo, bueno, deberíamos también de entender que no es sencillo en el sentido de que, volviendo, digamos, al tema de que estamos planteando en las propuestas, la cuestión de la descentralización. Me parece a mí, en un punto de vista muy particular, que debe ser tomada en cuenta no solamente desde la parte, digamos, del gobierno central, sino a partir de las propias características regionales, geográficas, sociales y culturales de cada estado. Es decir, nosotros como agentes culturales activos tenemos un panorama ya muy amplio por el camino recorrido que hemos hecho, ¿verdad? Y pocas veces hemos sido tomados en cuenta o vinculados. Y esto se debe efectivamente a que, bueno, estamos sujetos también a los vaivenes políticos, es decir, los cambios de gobierno entre una administración a otra, sobre todo en los gobiernos municipales y estatales, que terminan por echar atrás un programa que quizá hubiera podido seguir mejorando o creando mejores condiciones para un desarrollo cultural más incluyente. En el estado de San Luis Potosí, bueno, pues todos sabemos que hay una familia que se ha empoderado desde hace más de 25, 30 años, empezando, como hace rato lo mencionaban, con estos comodatos del teatro del IMSS, ¿verdad? Ahora tienen su propio espacio, del cual también abrevan a través de este programa que se llama el programa de apoyo al desarrollo e infraestructura cultural en los estados. Cuando después de 30 años, bueno, digo, es como me parece un tanto injusto porque hay espacios alternativos independientes que pues yo no tengo noticias de que hayan obtenido algún tipo de beneficio en este programa, ¿no? Siendo que ha sido totalmente optado por estas familias. En otro sentido, bueno, la educación obviamente también tiene que partir desde las propias experiencias de las regiones y no necesariamente desde los planes o políticas culturales que se analicen, ya sea mediante diagnóstico o mediante análisis o encuestas desde el centro, sino también a partir de los propios estados o de las propias comunidades o regiones sociales y culturales. Porque pues es evidente que este programa, por ejemplo, lo mencionaban, la retribución social que dan los becarios, ¿no?
pues a veces llega a lugares donde realmente no tiene nada que ver con lo que la comunidad requiere. Entonces yo creo que deberíamos empezar a tomarlo desde otra perspectiva, un tanto más lineal, y no tanto seguir alentando este eurocentrismo. Yo quisiera concluir, bueno, antes de que esto se vuelva como un saco de peticiones a Santa Claus para que se cumpla. No, bueno, pues yo creo que todos tenemos nuestras propias responsabilidades y atendemos a nuestras propias circunstancias. Pero sí es importante que estos esfuerzos de vinculación de ideas y de propuestas se puedan realmente llevar a la práctica y que no estén sujetos a los vaivenes de los cambios de gobierno que ocurren cada 3 años en el ámbito municipal, cada 6 años en el ámbito estatal y federal, ¿verdad? Ojalá y se pudiera dar pues una especie de candado, ¿verdad? Para que los programas que realmente estén funcionando sigan operando, ¿verdad? Independientemente del color o del partido político que esté en el poder. Aquí en San Luis, desgraciadamente, cada sexenio pues cambian las políticas. Ahora tenemos una nueva Secretaría de Gobierno donde desgraciadamente, bueno, pues volvemos a tener las mismas familias que han estado detentando el poder cultural, el desarrollo cultural de San Luis Potosí, con los mismos nombres, los mismos apellidos, los mismos ahijados, nietos o familiares de los gobernadores anteriores, ¿no? Entonces, pues esa sería mi intervención, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Tania Campos, por favor. Hola, yo rápidamente primero quiero no echar en saco roto esta observación que hizo Juan Carlos Bonet. ¿Sí eres Juan Carlos, verdad? Bonet. Respecto a limitar o hacer un estudio socioeconómico para quienes solicitan los apoyos de recurso público. A mí me parece que esto es fundamental y quisiera recalcarlo porque creo que el problema principal en el acaparamiento de recursos, o uno de los problemas más importantes que provoca el acaparamiento de recursos, es que no lleguen los recursos a quienes verdaderamente los necesitan para crear, y para eso es el dinero público. Entonces yo creo que esto es algo que debería de incluirse en nuestras peticiones, ¿no? Sí me parece muy atinado, pero también quiero insistir en la posibilidad de limitar el número de veces que se solicita un recurso, al menos de manera continua, es decir, seguida, ¿no? Quizá no para siempre, quizá no que se diga no se puede solicitar más de 3 veces la misma persona o el mismo grupo o el mismo lugar, pero sí que se diga no se puede solicitar tantas veces seguidas, porque así no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces, por un lado, darle el dinero preferentemente a quienes verdaderamente lo están necesitando para crear, y por otro lado, limitar el número de veces que las compañías, las personas y los sitios pueden pedir estos recursos, porque también la idea es que se vuelvan un tanto autogestivos y que no nos volvamos dependientes del Estado, ¿no? Que eso es algo que creo que ha pasado y me parece importante que se retome, que no se queden fuera estos dos puntos. Y por el otro lado, en este asunto de los semilleros, yo celebro que empiece a tomarse en cuenta lo que la gente quiere, porque es muy común, no solamente en la cultura, también en la antropología y en todos lados, que decidamos desde otro lado qué es lo que la gente necesita. Y yo creo que todas las personas somos perfectamente capaces de decir lo que nosotros necesitamos. No necesitamos que alguien nos lo venga a decir, lo podemos expresar. En ese sentido, celebro este proyecto, pero creo que es importante o sería importante analizar la posibilidad de que los talleres y estos recursos que da los semilleros pueda solicitarlo cualquier persona, cualquier ciudadano, que no necesariamente tenga que ser quien dirige un lugar de cultura. Porque, por ejemplo, hay lugares como Santana Tianguistengo en la Sierra Alta de Hidalgo, que yo conozco bastante bien, donde no hay una casa de cultura.
Y sin embargo hay un grupo, por ejemplo la Farisea, que son los encargados de llevar a cabo una tradición cada Semana Santa, que es muy importante, y que podrían querer buscar ciertos recursos como clases de teatro u otras cosas desde ellos mismos y no pasando por la presidencia ni por nada de esto. Entonces yo creo que también que la gente pueda libremente solicitar estos recursos, ¿no? Creo que eso es bien importante porque tampoco estamos todos, muchos de nosotros hacemos creación independiente y no armamos ni compañías, ni pertenecemos a grupos, entonces, ¿por qué no podríamos solicitar al Estado el dinero público para hacer alguna cosa que beneficie a la sociedad? Que esa es otra condición que yo creo que tiene que tener siempre el dinero público. Eso es todo lo que quiero comentar. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, nada más para contestarle a Tania, resumen. estoy de acuerdo contigo y efectivamente ya es una de los criterios de selección para los proyectos, tanto grupales como individuales, su relevancia comunitaria. Y eso tienen la obligación los jurados de evaluarlo y se le está dando una importancia muy relevante en los últimos 2 años a ese tipo de proyectos. Y Tania, claro que puedes como persona física, hay un montón de convocatorias y hay para grupos y hay para personas. Tú eres, ¿no? O sea. Ok, sí, me refería específicamente a lo que dijeron de los semilleros, porque me parece que en esos lugares es muy importante que cualquier persona pudiera acudir a sus talleres, o sea, hacer estas peticiones, que no tuviera que pasar por una casa de cultura, pero no sé. No, sí, eso es lo de la Casa de Cultura que contó Caleb es, digamos, nada más para los becarios del FONCA, para que vayan a hacer alguna actividad. Okay. También lo puede solicitar una persona física. Y los semilleros, mira, hay gente que te puede dar muchos más, porque no es un programa que dependa de nosotros, pero sí, los semilleros están ahí y cualquiera se puede acercar, o sea, cualquiera tanto a hacer actividades como a participar de ellas, como a hacer labor comunitaria, ¿no? Ok, dale, muchas gracias por la información. Gracias. Gracias. Dice Yajaira, también hacer un estudio de impacto, ¿cuál es el impacto que tuvo en la sociedad los proyectos que ganan las becas o proyectos? Sí, eso está contemplado se evalúa, pues, digamos, los jurados, los tutores evalúan eso, y tenemos hasta metodología para evaluarlo, y otro día con más tiempo lo explicamos, pero sepan que sí es un criterio muy importante, la relevancia comunitaria, el impacto social real. Ustedes saben, aquí hay antropólogos y antropólogas que saben muy bien lo difícil que es medir eso, pero estamos intentando, ¿no? Estamos, por lo menos poniéndolo en la mesa de discusión y digamos, y poniendo en valor mucho más que cualquier otra cosa, la relevancia comunitaria y el impacto social de cualquiera de los proyectos, ya sea de personas físicas, de colectivos, de todas nuestras vertientes. Eso también es importante desde el cambio de paradigmas que nos pueda ir marcando también las instituciones, porque de pronto los artistas creemos que vamos a hacer un impacto de algún modo desde nuestro mundo artístico a la sociedad o a la comunidad y no necesariamente es así. Entonces creo que por eso sí es importante eso que están comentando de si es difícil medirlo, creo que también es muy difícil tener la certeza de que en verdad vamos a impactar y a veces nos hacemos castillos en el aire. Entonces creo que sí es importante. Le paso la palabra a Hilda Nájera, por favor. Hola, buenos días a todos. Es mucho gusto, es mi primera sesión y bueno, pues yo estoy radicando y soy de Chihuahua, promotora y gestora cultural y directora de teatro. Bueno, solo quería abonar justo a lo que dijeron de lo del impacto social. Supongo que en las convocatorias también viene... Perdón, Hilda, es que hay alguien que tiene su micro abierto y no te escuchamos bien, se nos mete otro ruido, o digo, otra voz. Ay, es que mi esposa está dando una clase, ¿se escucha ella más? Ok, ya, no, perdón, no. Adelante. ¿Se escucha ella más que yo? Se escucha cruzadito, pero sí te escuchamos. Sí, solo un poquito más fuerte. Bueno, voy a subir la voz, sí.
debe de haber un antecedente si el proyecto es sociocultural, que bueno, yo creo que está íntimamente ligado y lo ideal sería eso, que están hechos para la sociedad. Pero debe de haber un antecedente en que la comunidad donde se va a poner el proyecto, por poner un ejemplo, esté de acuerdo. O sea, supongo que piden documentos en donde, bueno, yo he aplicado a becas del Estado, no del FONCA, y una vez solamente. Ahí, no sé, en los formatos viene, o sea, que los jurados tengan, bueno, que sea un punto, ¿no? Que se habló con la comunidad, que realmente sea necesario o no, independientemente del resultado, o las encuestas, que es difícil medirlo, pero no imposible. Haciendo encuestas es muy fácil, haciendo la pregunta precisa, la exacta, de lo que se quiere y se busca, ¿no? Bueno, eso es mi opinión de lo que están hablando de las convocatorias, ¿no? Y de lo que comentó Caleb, eso es muy importante, como la difusión y el desconocimiento que a veces tenemos los mismos grupos de creadores, pero las mismas también instituciones estatales o municipales, que existen esta base de datos de quienes están, que tienen la beca, ¿no? Y que puede uno hacer uso, tal vez nada más difusión, o sea, que baje como en cascada. Hay gente que no tiene pues, la computadora, o no sé, que en los estados, que cuando haya reuniones con los estados se haga énfasis en eso. Eso sería todo. Bueno. Sí, gracias, Hilda. Toma la palabra Arturo, por favor. Sí, buenos días. Soy del Distrito Federal. Y bueno, nosotros hemos calificado muchas veces para becas. Jamás hemos recibido ninguna. Tenemos 33 años como grupo. Pero además, lo más importante es que nosotros tenemos un espacio desde hace 10 años. Un espacio para 350 personas y otro para 100. Jamás hemos recibido un quinto de ningún lado. Somos totalmente independientes. Y hemos generado público. Nosotros el espacio grande de 350 personas, pueden ustedes venir a ver el día que quieran, y nosotros tenemos mínimo 60, 70 personas de público y hasta 200. Nosotros trabajamos de martes a domingo, casi todos somos maestros, tenemos que pagar juntar lo de la renta. Y ves, por ejemplo, ahorita yo me quedé sin carro por eso, tenía 3 carros, y todos nos hemos unido y tenemos un público, y a nivel nacional es un milagro que un espacio como cuando quieran pueden venir a verlo, esté trabajando así. Y ¿Cómo las se llama? propuestas se llama Offspring. ¿Dónde está? En Francisco Pimentel 14, Colonia San Rafael. Ah, muy bien. Estamos a la vuelta del Teatro Aldama, en la delegación Cuauhtémoc, en Metro San Cosme. Y estamos trabajando, pasamos el sobre, jamás le cobramos el sobre, es por eso, para que haya anonimato, si quieren dejar algo bien, si no también. Pero la gente ya desde hace algún tiempo, batallamos mucho, 7 años, el espacio pequeño de 100 personas, pues llegaban 3, 4, 5 conocidos. Y ahora olvidamos el espacio, el pequeño. ¿Por qué? Porque ya no caben. Desde hace de 3 años para acá, llegan las compañías ya no llegan a pagar. Nosotros hacemos un intercambio de 30-70, para ellos el 70, para nosotros el 30, porque se gasta mucho de luz, de renta son 94,000 pesos, y sin en cambio los colectivos ya lo han asimilado, y trabajamos muy bien, pero jamás, o sea, nosotros pedimos becas, pedimos nada, jamás. Ahora que estuvo los espacios en resiliencia, hubo espacios en los que les dieron 3 veces la cantidad y a nosotros no nos dieron ni siquiera un peso, ¿no? No me estoy quejando, pero sí creo que se tiene que calificar
por el trabajo que se hace cotidianamente. Nosotros desde hace 33 años no ha habido semana en que no hagamos trabajo, que no estemos en temporada. No digo ahora que tenemos el espacio y todo, pues lo aprovechamos al máximo. Pero lo pueden ver en redes sociales, en todos lados hemos generado público y es un milagro que no existe. Todos los espacios están vacíos. Digo, los independientes. Nosotros no. Nada más hacer eso, pues que haya equidad. Y a la gente que trabaje, pues que se le dé el recurso, ¿no? Digo, tampoco quiero el recurso para toda la vida, pero eso se me hacía que tenía que decirlo. Gracias. Muchas gracias. Octavio Gasca, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy acá en la ciudad de Chihuahua, hago cine y también soy gestor en el área de cine desde hace rato, ¿no? Y hablando de la descentralización, que es un tema que va y viene y siempre quedamos muy por lo quedamos igual. Yo creo, bueno, es una pregunta si es factible ya manejarse con una etiqueta a nivel nacional por presupuesto, por cantidad. O sea, la Ciudad de México en el Producto Interno Bruto aporta alrededor del 17% y el resto lo aporta el país. Sin embargo, la Ciudad de México se queda con la mayor cantidad en el área cultural nada más, hablando de los recursos. Es una inequidad así histórica y que después de todas las reuniones que hay en diferentes ámbitos, quedamos más o menos igual. Que nos dicen cosas, hacemos acuerdos, ponemos propuestas y no se llega mucho, o sea, el dinero se sigue quedando en la Ciudad de México. Entonces, pues no sé, o sea, aquí la idea es pensar si al menos es factible hacer una etiqueta a nivel nacional de la Ciudad de México y el país, ¿no? O sea, el país que aporta la mayor cantidad, porque es inverso, ¿no? Si la Ciudad de México aporta el 17 y se queda con el 80, no sé qué cantidad se quede, pues cómo se le puede hacer, ¿no? Entonces, aquí es directamente ir al grano presupuestal de las etiquetas que se hacen, de los recursos y etiquetarlo ya por entidades, ¿no? O sea, o si no, al menos decir, la Ciudad de México no puede tener más de esto. Porque, o sea, ahorita, por ejemplo, el conjunto Chapultepec es como el monstruo a la centralización, ¿no? O sea, se habla de centralización y luego todavía se nos pone encima este gran monstruo que se va a llevar no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje muy elevado del presupuesto de la cultura del país, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si se puede poner etiqueta a los recursos directamente que se van a destinar al país. Creo que sea una forma ya más objetiva de que esto llegue. Una vez que eso se haga, pues todas las directrices de cómo, quién no debe repetir, etcétera, todas las cosas son muy válidas, pero de entrada vámonos al grano, ¿no? Esa es mi pregunta, si es factible. Pues mira, para contestarte, claro que es factible. De hecho, yo les recomiendo que veamos todos mañana la mañanera, porque el presidente va a informar, me imagino que con otros secretarios, sobre el asunto de los recursos de los estados. Cuánto se destina a los estados, cuánto se queda en la federación, para que tengamos todos más o menos ese panorama claro. No estoy negando de que haya centralización y que aún persista un poco la hay, pero los recursos de cada estado están etiquetados. Después es responsabilidad de cada estado ver cuánto le destina a cultura. En el caso de estrictamente el FONCA, por ejemplo, primero están los proyectos estatales, que todos tienen un dinero asignado y ese es inamovible, ¿no? Por ejemplo, con Chihuahua no lo hemos hecho este año porque Chihuahua dijo que no tenía lana, pero lo vamos a hacer el año que viene, ¿no? Pero ahí está el dinero etiquetado. Y en cuanto a la cosa de las de Chapultepec, lo que te decía yo hace rato, parece centralista, porque se llama Chapultepec y Chapultepec está en el centro, pero buena parte de los recursos de Chapultepec se destinan a labores de descentralización, estrictamente en animación, en circuitos culturales y para compañías del interior de la República, ¿no? Y con respecto a lo otro, yo sí creo, y creo que lo vamos a poder hacer, es una de mis ideas para el año que viene, sí efectivamente fijar cuotas. Quizá
hay una determinado porcentaje de estímulos que se otorguen para el centro, o sea, que haya un límite. Ya ahora, no tengo los números exactos en este momento, e hice mal porque era sobre descentralización, pero les puedo, se las compartimos al rato, ha ido creciendo el número de estímulos que se otorgan desde el FONCA hacia los estados, y versus menos contra la Ciudad de México. El de este año fue muy importante el crecimiento, más de la mitad, ¿no? Yo sé que a lo mejor todavía no es suficiente y vamos a fijar un criterio. Estamos viendo si normativamente podemos, de todas maneras, a lo mejor un 70-30, un 80-20, aunque ya estamos cerca de esos números, pero fijar una cuota. Yo creo que sí es posible, digamos, limitar una cantidad de apoyos, incluso por región, ¿no? No nada más en el digamos, el centro, ¿no? En la Ciudad de México. También, a lo mejor armamos 5 o 6 regiones, tipo los fondos regionales, y repartimos bien los estímulos por región, porque luego también se centran todos en, no sé, en alguno, que también ha pasado. Pero sí es posible y lo estamos trabajando así. No sé si me quedó otra cosa que no contesté. Gracias. Sí. Le pasamos la palabra a Alejandro Guerrero. Hola, buenos días, buenas tardes ya, maestro Bonet. Maestro. David, me da muchísimo gusto verte. ¿Cómo están? Hola. Y bueno, a todas y a todos. Son 3 puntos y es como del centro a la periferia y son sobre todo preguntas y hay una reflexión. La primera es muy local y es una curiosidad que desde hace mucho, y dado el tema, es ese teatro o foro que no está abandonado porque hay actividades, pero que perteneció al DIF en algún momento, que me parece que el nombre que sigue teniendo es Revolución, que está muy cerca del Metro Zapata y que está muy cerca de la actual alcaldía Benito Juárez. Alguna vez con algún grupo independiente fuimos a ver ahí qué onda, y era una cuestión hermética, pero al mismo tiempo era como una casa de cultura para fines de alguna comunidad ahí que lo había vuelto una especie de negocio personal. Y es un teatro muy grande, y es un teatro que pues yo nunca entendí dónde había quedado la bolita, no por una, ¿cómo decirlo? Sino no por una necesidad inmediata de ese grupo, nos dimos a la tarea realmente de buscar cómo se había constituido que un grupito de gente que hacía aeróbics y demás, que tienen todo el derecho de armarlo, se hubiera hecho de un espacio como ese. Y a mí lo que me dijeron es, pues eso pertenecía al DIF, y cuando llegó el sexenio de Peña Nieto, pues quién sabe dónde quedó la bolita. Entonces, este tipo de espacios, por ejemplo, que no son del IMSS, que no pertenecen no pertenecían al gobierno de la ciudad o al FONCA o a la Secretaría no sé, como en el caso de lo que pasa con la de Hacienda y el espacio cultural que hay en el centro histórico, ese espacio en específico, ¿cuál es su estatus, si lo sabe, maestro Bonet? Fíjate que no estoy segurísimo, pero casi estoy seguro que ese espacio depende enteramente de la delegación Benito Juárez. O sea, ya pasó a ser parte sí, de alcaldía. Sí, todos esos espacios en su momento pasaron a la administración de las alcaldías, y efectivamente, como tú bien dices, el antiguo Conaculta dejó a un lado, o sea, dejó de ocuparse de las casas de cultura, de los estados, de los municipios y también de la Ciudad de México. Y muchos de ellos, pues, se fueron como centros de prebendas, ¿no? Entonces lo agandallaba un grupo que hacía cualquiera de estas cosas que tú dices, e incluso lo administran ellos. Yo estuve en Miguel Hidalgo un tiempo y tuvimos un par de casos así que pues ya eran administrados todos por un grupo determinado, siempre de alguna clientela, y era imposible hacer actividades ahí, pues porque ellos eran los que partían el queso ahí. Arreglamos un par de ellos, ¿no? Sobre todo el de Escandón y el de la Pensil,
Pero en Benito Juárez, la verdad es que no sé qué ha pasado con eso. Si ustedes nos ayudan y nos preguntan ahí, a ver, ¿quién administra esto? A lo mejor debe depender de alguna dirección de la delegación, de la alcaldía, pues. Y lo interesante es que no hacen, por ejemplo, en el caso de esta alcaldía, pues este despliegue de difusión como el que están haciendo con el María Teresa Montoya, que pues sí quedó muy bien. De hecho, los salones de ensayo están interesantes, ya hay apertura, pero con ese en específico no se dice nada. Es que el María Teresa Montoya es de la ciudad, ¿no? Y es parte del sistema de teatros. Ah, sí. Y pues debe ser. Sí. ¿No es de la alcaldía el María Teresa? No, es del sistema de teatros de la ciudad. Yo me había quedado en ese... La única vez que fui, tuve que ir dentro de la alcaldía hace 3 años, pues con razón, ya me cayó ese 20. Bueno, segundo punto. El proyecto de colonial que también tiene este gobierno, la secretaria insiste en eso, ¿no? De revisión de colonialidades instituidas, que por ahí ahorita ya se está convirtiendo en una bandera falsa para los perseguidos grandes creadores de la UNAM, los más verticales, sin entrar en detalles. Me parece que tiene la oportunidad ahora, y de entrada podértelo decir a ti en el cargo que ocupas ahorita, cuando se han elaborado proyectos en la República que han sido muy importantes y que me parece que podría desde la Secretaría, desde el FONCA, revisarse, como aquel de Donald Frischman. Bueno, Donald Frischman lo tiene en cronología, lo tiene en memorias, con un excelente perfil académico, además, en teatro comunitario. Todo lo que pasó en Oaxaca, todo lo que pasó en esa zona en los 80s, por ejemplo, pienso que eso que alguna vez ya se trabajó antes de que llegara el neoliberalismo, es un momento importante para revisar de entrada qué se hizo. El teatro campesino en Tabasco. El teatro campesino en Tabasco. Esa época. Sí. Y que muchos jóvenes ahora no tienen ni idea de que ocurrió, y me parece que, de hecho, ese silencio de esa parte como de la homogeneidad que yo le digo neoliberal, pues da pie para que ahora se abran otras vertientes de entrada de debate y de entrada de apertura. O sea, por ejemplo, ahí están Los Pinos, ahora que se menciona Los Pinos, el proyecto Chapultepec. Yo pienso que tiene una importancia simbólica muy contundente, más allá de que si es en la Ciudad de México. Un día platicando con la maestra Irma Yodo, Irma Pineda, hablábamos de esto, ¿no? Me decía, bueno, ¿y en qué le beneficia a Juchitán que haya Chapultepec? Y yo le decía, pues en los términos de eso, ¿no? Digo, yo no, desde luego tenemos muchas cosas en las que estamos de acuerdo, por ejemplo, con Irma, y coincido en lo que ella decía, a mí estrictamente en qué me beneficia, pero simbólicamente que exista un espacio dedicado a la memoria detrás de la estatua de Peña Nieto, en Los Pinos, donde a mí me acaba de tocar ahí estar en el festival se me olvida el nombre, Tribuna Comunista, ¿no? O todas estas posibilidades que hay de hablar de guerrilla, y fue el premio Carlos Montemayor. Me parece que va perfilando cosas a nivel nacional que están ligadas intrínsecamente, como con la comisión hace poquito a la que convocó Alejandro Encinas. Bueno, eso respecto al proyecto, ¿no? Y que son aperturas a Tlaxcala, aperturas a Hidalgo, y ojalá esas pequeñas otras instituciones que hay en los distintos estados se dieran para otras posibilidades de poblaciones. Hay, por ejemplo, yo conozco hace un rato, Tania mencionaba la Sierra Alta de Hidalgo. Yo puedo ubicar un museo que está ahí en Chupícuaro, ¿no? Chupícuaro se oye un poco grácil ahí la palabra, pero bueno, Chupícuaro está en la frontera terrible, además ahora de violencia, Michoacán, Guanajuato, no se pelean todos los cárteles, Acámbaro, Guanajuato, donde por cierto es Gerardo Trejo Luna. Ahí hay un museo importantísimo, en algún momento se lo hemos mencionado al doctor Diego Prieto,
que es de una cultura preclásica, ¿no? Y que tienen una enorme estatua que nadie conoce y que podría ser un pequeño centro cultural, pero no, todo lo jalan en Celaya, todo se lo llevan al Estado, porque como allí es el Cervantino, pues ahí ya no tiene mucho sentido lo demás. Entonces, bueno, ahí es donde pienso que tiene importancia, aunque parezca una paradoja, los proyectos como el Chapultepec, que es o Los Pinos en tal lado, o el Helénico en tal lado, y que de ahí vaya pues haciendo va a ser un trabajo muy amplio y aparte pues creo que no va a ser de la noche a la mañana, si de por sí esto va más o menos rápido. Eso en el segundo punto. Tercero, rápido, felicitar a Arturo por el foro Offspring, porque hace poquito anduvimos por ahí que fuimos a ver algo que además nadie monta, que tiene que ver con José Revueltas y que parece que en la colonialidad instituida nadie menciona la obra de Revueltas, nadie menciona esos temas, es lo que no se tiene que enseñar en los teatros importantes donde están los infantes terribles y donde está la moda, donde está la vanguardia. Pues un foro como el Offspring es la retaguardia, y felicidades, porque el teatro está increíblemente bien, de veras, el foro es maravilloso. Entonces, yo no sé cómo le hacen, porque si de pronto hay uno se avienta la de producir 3 obras que se estrenaron en un mes y todavía no nos recuperamos nosotros, ¿no? O sea, esa última temporadita en el Granero casi nos cuesta sangre, pero bueno, ya voy para lo último. La pregunta específica también. Hay una compañía en Nueva York, integrada en su mayoría por mexicanos, y quieren saber si hay la posibilidad de entrar en alguna especie de apoyo de programa para ellos poder llevar su trabajo al público o sostenerlo de alguna forma o con inversión, con alguna posibilidad de apoyo de fomento de allá, a través de lo que ahora está trabajando el FONCA y la Secretaría. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues lo vamos a explorar. Yo creo que siempre hay alguna manera de hacerlo. Puede ser a través del FONCA, puede ser a través de nuestra dirección internacional, puede ser a través de la embajada. Yo conozco ese colectivo y la embajada los ha apoyado en algunas cosas. Luego tienen, a mí se me ocurre rápido hacer un intercambio de residencias, ¿no? Que ya las vamos a activar el año que viene, residencias artísticas, de fuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, aquí en Los Pinos justamente, ¿no? Para muchas cosas de memoria, de reconstrucción de memoria histórica, de muchas cosas, y la migración es un asunto central, así que vamos a verlo. Yo creo que hay muchas chances de apoyarlos. Gracias, ya estamos sobre el tiempo. Sí, perdónenme. Dinos, No, pues quería, primero disculparme porque ya estamos 12:30 y yo tengo otra vez justo 12:30. Perdónenme que cortemos así. Estas pláticas son muy padres y se hablan un montón de cosas. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo, pero ustedes saben, los que es su primera vez, que estas son periódicas. Cada mes procuramos hacer una reunión de estas, fijar una agenda, unos temas, unas pláticas y le damos duro. Prometo que la próxima vez tendremos hasta 2 horas, ¿no? Que ahora pusimos 1 hora con tolerancia, pero hay tantas cosas que hablar que a lo mejor hay que hacerlas de 2 horas, ¿no? Porque creo que a lo mejor muchos se quedaron sin hablar, muchos se quedaron... Sí, pues por lo menos tengo a Ariadne, a Wilbert y a Arturo, que les propongo que vamos a seguir de todas formas en la mesa para el último punto, que sería combate a la corrupción, que estaríamos al pendiente de que nos dieran cita ustedes desde la Secretaría, y pues a lo mejor podemos tomar las cosas que se quedaron pendientes ahorita con este tema para la siguiente. Y tomamos entonces el tema de combate a la corrupción. ¿Cómo no? Claro que sí. Que sería tal vez la última de este año, la última reunión de este año, que es la que habíamos programado. Exactamente, pues, para finales de noviembre, principios de diciembre, por ahí, ¿no? Dentro de un mes más o menos, pues, ¿no? ¿Sale? Pues sí, pues muchas gracias. Yo les digo a cada una de ustedes y cada uno de ustedes que pues, ya saben dónde estamos, tienen nuestros teléfonos, si hay alguna cosa particular que haya que hablar, pues aquí estamos, nosotros siempre contestamos el teléfono, contestamos los mails, aquí estamos, si quieren venir y platicar o
ponerse con cartas afuera y hacernos de jamón, bienvenidos, o sea, estamos para eso. Si hubo cosas que se quedaron aquí y las quieren platicar antes, pues nos llaman. Aquí está el teléfono de Nelly, está el teléfono mío también, muchos de ustedes lo tienen. Y también podemos gestionar y vernos o hablar por teléfono, lo que sea. O sea, que no es que hasta dentro de un mes vamos a arreglar esto, no. Pues, si hay cosas puntuales que arreglar y que ver, pues las hablamos pronto. Por ahora, discúlpenme que me vaya corriendo, ya me están esperando en otro sitio, pero siempre es lindo platicar y oírlas y oírlos. Paola, Wilbert, Toño, Arturo, todos. Muchas gracias. Y nos vemos prontito en cuanto programemos otra. Y gracias a mis compañeras y compañeros, a Caleb, Nelly, Luisita, ¿quién más está por aquí? Ivonne. Bueno, aquí estamos casi todos, los del FONCA. También ellos pueden contestar sus telefonazos, sus mails, en cuanto ustedes designen, en cuanto ustedes quieran. Muchas gracias y hasta muy pronto. Bien, gracias. Seguro. Entonces estamos en comunicación para la siguiente reunión. Dale. Seguro. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy bien, Buenas compañeros, tardes. gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto, un privilegio compartir con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.